Viena está sitiada. El emperador ha huido. Alrededor de la ciudad se alzan 110.000 otomanos bajo el sagrado estandarte del profeta. Los bastiones han sido volados. Las murallas están abiertas por brechas, oleada tras oleada. Los genízaros irrumpen por los agujeros. De los 16.000 defensores apenas quedan 2.000. Desde la aguja de la catedral se lanzan cada día cohetes de señalización. No llega ayuda. Y entonces, de repente, una señal responde desde las laderas del bosque de Viena. Regimiento tras regimiento, estandarte tras estandarte. El ejército aliado aparece en las alturas. La ayuda está cerca. Desde el siglo XV, el Imperio Otomano avanza por Europa como una apisonadora. Los turcos conquistan Constantinopla, Serbia, Bulgaria, Bosnia, Albania y Grecia. Absorben gran parte de Hungría y convierten el Mar Negro en un lago interior de su imperio. Sus dominios se extienden por 3 continentes, desde Argel hasta Bagdad y desde Yemen hasta Crimea. Bajo la autoridad del sultán se encuentran las ciudades más sagradas del Islam, la Meca y Medina. Pero el imperio empieza a mostrar signos de agotamiento. Las guerras contra Persia han vaciado las arcas del Estado. En las fronteras estallan rebeliones. Los genízaros, que en otro tiempo fueron la guardia de élite, derrocan sultanes e imponen su voluntad. En Estambul comprenden que el imperio necesita una gran victoria. Una victoria que una a la élite y a la sociedad, llene el tesoro con botín y tributos, y refuerce la debilitada autoridad del poder. Sin embargo, en el trono se encuentra el sultán Mehmed IV, conocido como el Cazador. Un hombre absorbido por la caza y el harén. Apenas se ocupa del gobierno. El verdadero poder pertenece al gran visir Kara Mustafa Pacha, un hombre ambicioso y autoritario. Es él quien empuja al imperio hacia una nueva guerra. Y pronto aparece el pretexto. En la frontera arde una vieja rivalidad. Hungría estaba dividida entre el sultán y el emperador austríaco, y la antigua tregua estaba a punto de expirar. En su parte de Hungría, el emperador católico Leopoldo primero perseguía a los protestantes, lo que provocó una rebelión. Los insurgentes pidieron ayuda a los turcos, prometiendo reconocer la autoridad del sultán. El indeciso sultán dudaba, pero Kara Mustafa intentó convencerlo de la necesidad de la guerra y, al no lograrlo, se ganó el apoyo del mando de los genízaros. En uno de los consejos, los representantes de la guardia se pronunciaron a favor de la guerra. La paz no traía ni riqueza ni gloria. Después, logró que los gobernadores húngaros de la frontera enviaran denuncias al sultán, afirmando que los austríacos atacaban y saqueaban sus tierras. También ordenó enviar testigos dispuestos a confirmar la veracidad de aquellas acusaciones. Finalmente, el sultán dio su consentimiento para la campaña. Por todo el imperio comenzó a reunirse un ejército, uno de los más grandes que jamás habían movilizado los otomanos. Según las estimaciones modernas, entre 110.000 y 170.000 guerreros se reunieron bajo sus estandartes. Llegaron regimientos de Anatolia y Siria. Marcharon los mamelucos egipcios. Avanzó la caballería de los tártaros de Crimea. También acudieron insurgentes húngaros, albaneses, bosnios y serbios. Durante una solemne ceremonia destinada a elevar la moral del ejército, Kara Mustafa recibió la reliquia más sagrada, el estandarte sagrado del profeta, el Sancak-e-Sherif. También le fue entregada otra reliquia, la llave de la Kaaba, con la orden de atarla al asta del estandarte sagrado. El estandarte y la llave se unieron en un solo símbolo. Kara Mustafa partía ya no solo como comandante, sino como abanderado de la fe. Sobre sus hombros recaía el honor de todo el imperio y de todo el mundo islámico. El ejército emprendió la marcha. Tras las unidades de combate se extendía una interminable columna. Decenas de miles de arrieros, carreteros, artesanos, armeros, comerciantes y sirvientes. Avanzaban convoyes cargados de pólvora, balas de cañón y provisiones. Rodaban las piezas de asedio.
Se conducían rebaños de ganado. Miles de camellos y caballos cargados con tiendas y suministros marchaban junto al ejército. Con aquella marea humana, la expedición se extendía a lo largo de decenas de kilómetros y ya no contaba con cientos de miles de personas. Por delante, los ingenieros reparaban y construían puentes. A lo largo de la ruta se almacenaban provisiones con antelación. En el verano de 1683, el ejército de Kara Mustafa entró en la parte austríaca de Hungría. No encontró una resistencia seria. El emperador austríaco no disponía de un ejército capaz de enfrentarse a semejante fuerza en campo abierto. Las tropas imperiales se retiraron y se apoyaron en sus fortalezas. Pero la campaña no había sido concebida como una marcha contra Viena, la capital del emperador austríaco. El sultán había enviado al visir a conquistar Hungría, especialmente las fortalezas de Győr y Komárom. Sin embargo, durante un consejo de guerra, Kara Mustafa reveló su verdadero propósito. Solo obtendremos sus castillos, no su país. Yo quiero, si Alá lo permite, marchar sobre Viena. ¿Qué decís? Siglo y medio antes, bajo estas mismas murallas, había estado el más grande de los sultanes, Solimán el Magnífico, y ni siquiera él logró tomar Viena. Pero más allá de Viena había algo aún mayor. Tras la caída de Constantinopla, los sultanes otomanos se veían a sí mismos como herederos de los emperadores romanos y soñaban con restaurar el imperio, ahora bajo la autoridad de la Media Luna. Y Viena era la puerta al corazón de la Europa católica, más allá de la cual se encontraba la propia Roma. Tomar Viena significaba llegar a donde Solimán no había llegado, superar al más grande de los sultanes y grabar para siempre su nombre en la historia. Impulsaba también las ambiciones del visir, su consejero Laz Mustafa. Ningún rey ha tenido jamás un ejército semejante. Ni siquiera Alejandro Magno alcanzó semejantes alturas. Los comandantes guardaron silencio durante el consejo. Nadie se atrevía a disuadir al todopoderoso Kara Mustafa, ni a asumir la responsabilidad de oponerse a una campaña tan arriesgada. Molesto por aquel silencio, el visir preguntó directamente por qué nadie hablaba. La respuesta fue evasiva. Vuestra tarea es dar órdenes, la nuestra, obedecerlas. Junto a las fortalezas húngaras, el visir dejó una parte de sus fuerzas para cubrir la retaguardia, mientras lanzaba el grueso del ejército hacia el interior de Austria. Por delante de las fuerzas principales, avanzaba a toda velocidad la caballería de los tártaros de Crimea. Su misión era arrasar el país, destruir, sembrar el terror y privar al enemigo de suministros y refuerzos. Por toda la Baja Austria comenzaron a arder aldeas y pueblos. Los cultivos eran pisoteados y el ganado era llevado como botín. A los habitantes que no lograban refugiarse tras las murallas de las ciudades o huir hacia el oeste, los mataban o los enviaban a los mercados de esclavos del oriente. Las avanzadas tártaras llegaron casi hasta los suburbios de Viena. El resplandor de las aldeas en llamas podía verse desde las murallas de la ciudad. Cuando llegó la noticia de que el poderoso ejército otomano se acercaba a la capital, el pánico se apoderó de Viena. El emperador Leopoldo I huyó junto con toda su corte. Tras él partieron nobles y ciudadanos adinerados, y la ciudad quedó casi desierta. Solo permanecieron los soldados de la guarnición y la gente común, que había decidido resistir hasta el final. La defensa de la ciudad quedó en manos del conde Ernst Rüdiger von Starhemberg, un experimentado comandante curtido en guerras contra suecos, franceses y otomanos. Bajo su mando había alrededor de 11.000 soldados de la guarnición y 5.000 miembros de la milicia urbana. Para privar a los otomanos de refugios junto a las murallas, el conde ordenó incendiar los suburbios de Viena. Se introdujeron en la ciudad alimentos, pólvora, balas de cañón y armas. Los cañones y los hombres fueron distribuidos a lo largo de las murallas, y a cada bastión se le asignó su propia unidad defensiva. En el arsenal de Viena había una enorme reserva de granadas de mano, y en los talleres de armamento comenzaron a fabricar nuevas utilizando pólvora y cuerpos de hierro fundido y arcilla. A mediados de julio de 1683,
el interminable ejército otomano llegó ante Viena. Lo que se veía desde las murallas superaba toda imaginación. Cientos de miles de hombres, inmensos rebaños de caballos, caravanas de camellos y artillería. El campamento se extendía hasta el horizonte. En el corazón de aquel campamento se alzaba la tienda del gran visir. Era un enorme complejo de varias estancias confeccionado con costosas telas y bordado en oro por el exterior. Una auténtica residencia móvil. Y en una de sus cámaras, bajo estricta vigilancia, se encontraba el estandarte sagrado del profeta. El 14 de julio se cerró completamente el cerco alrededor de la ciudad. Kara Mustafa envió una carta a Viena. Hemos llegado ante Viena con un ejército tan victorioso que la tierra apenas puede contenerlo, con la intención de tomar esta ciudad y elevar en lo más alto la palabra de Alá. Si os convertís al Islam, sobreviviréis. Si no os convertís, pero entregáis la fortaleza sin combatir, nadie sufrirá el menor daño. Pero si resistís, por la gracia del Altísimo Viena será conquistada. Entonces seréis pasados a cuchillo, vuestras casas serán saqueadas y vuestros hijos serán llevados al cautiverio. Los austríacos no respondieron. Aquello significaba la guerra. La guerra de asedio había comenzado. Las baterías otomanas abrieron fuego. Los cañones golpeaban los baluartes y las plataformas de combate, concentrando los disparos una y otra vez en los mismos puntos. Su principal objetivo eran las piezas de artillería enemigas. Un impacto afortunado podía volcar un cañón y destrozar a toda su dotación. Viena respondía al fuego. Desde los baluartes partían continuas salvas de contrabatería. Las baterías turcas se encontraban en trincheras de tierra, envueltas en el humo de sus propios disparos. Los defensores disparaban una y otra vez, corregían la puntería y volvían a disparar. El fuego constante recalentaba los cañones. Una pieza sobrecalentada podía estallar y matar a sus propios artilleros. Por ello se dejaban enfriar y se les arrojaba agua. Pero el verdadero terror para la ciudad lo llevaban los morteros. Estas armas lanzaban proyectiles siguiendo una trayectoria alta y curva, por encima de las cabezas de los defensores y directamente detrás de las murallas. Sobre los barrios caían bombas, esferas de hierro fundido cargadas de pólvora que explotaban y esparcían metralla. También llovían proyectiles incendiarios. Las construcciones de madera comenzaban a arder. Columnas de humo se elevaban sobre los tejados. Las brigadas de bomberos, organizadas con antelación, corrían por las calles con cubos y garfios. Sofocaban las llamas, apartaban vigas en llamas y arrojaban agua sobre el fuego. Trabajaban día y noche. Por toda la ciudad se habían distribuido reservas de agua, cubos, garfios y ganchos. Llegaba la noche y los defensores acercaban nuevas piezas de artillería, reparaban los parapetos destruidos y acumulaban sacos de tierra y fardos de lana, destinados a amortiguar el impacto de las balas de cañón. Al amanecer todo comenzaba de nuevo. Los cañones otomanos solo castigaban la parte superior de las fortificaciones. Viena estaba protegida por una fortaleza abaluartada de diseño moderno. Las piezas de Mehmed II durante el asedio de Constantinopla habían demostrado que los proyectiles podían destruir las altas murallas de piedra. Por ello, las fortalezas medievales habían sido sustituidas por fortificaciones abaluartadas, muros bajos e inclinados. Las balas impactaban de forma oblicua y se desviaban perdiendo gran parte de su fuerza. Además, de la línea principal, sobresalían baluartes angulares capaces de barrer con fuego cruzado los accesos a las murallas, eliminando los puntos muertos. Delante se extendían empalizadas, fosos y rebellines, fortificaciones triangulares destinadas a proteger los accesos a los muros y baluartes. Una fortaleza así no podía tomarse únicamente con cañones. Por tanto, quedaba una sola opción: no derribar la muralla, sino pasar por debajo de ella. Bajo la cobertura del fuego de artillería, los otomanos excavaban trincheras, zanjas profundas y estrechas que avanzaban hacia Viena en zigzag, quiebro tras quiebro, para evitar que los defensores pudieran disparar de un extremo a otro. Noche tras noche, tramo tras tramo,
Las líneas turcas se acercaban cada vez más a las murallas. La guarnición realizaba salidas. Al amanecer, destacamentos vieneses irrumpían en las trincheras. En el espacio reducido de las zanjas estallaban feroces combates. Se disparaban pistolas a quemarropa y entraban en acción sables, hachas, culatas y cuchillos. Todo se decidía en combate cuerpo a cuerpo. Los vieneses abatían a soldados y zapadores sorprendidos, y antes de que llegaran los refuerzos turcos, se retiraban nuevamente bajo la protección de las murallas. Cuanto más se acercaban las trincheras a Viena, más frecuentes eran las salidas, pero no todas tenían éxito. A veces los turcos esperaban el ataque y, apenas aparecían los defensores, los recibían con una muralla de fuego de mosquetes. Las trincheras alcanzaron la primera línea defensiva, una empalizada formada por troncos clavados en el suelo. Al principio los jenízaros la atacaron de frente, lanzándose en masa. Los defensores los recibieron con fuego a quemarropa y una lluvia de granadas. La empalizada resistió, aunque a costa de mucha sangre otomana. Entonces los turcos construyeron plataformas de tierra más altas que la empalizada y comenzaron a barrer a los defensores con fuego de mosquete desde arriba. Protegidos por ese fuego, acercaron los cañones y destrozaron los troncos casi a quemarropa. El 7 de agosto los jenízaros lograron abrirse paso. La empalizada había caído. El camino hacia el foso y hacia las propias fortificaciones quedaba abierto. Las trincheras alcanzaron el borde del foso. Allí los otomanos excavaron una paralela, una larga trinchera que corría a lo largo del frente de la fortaleza. En ella concentraron infantería, acercaron artillería y almacenaron pólvora y suministros. Desde esa posición partiría el golpe decisivo. El anillo de trincheras abrazaba ya los baluartes, y desde aquella paralela, los zapadores comenzaron a avanzar bajo tierra. Excavaban a la luz de lámparas de aceite, reforzaban el techo con tablones y retiraban la tierra hacia la retaguardia. Su misión consistía en llegar bajo las fortificaciones, colocar una mina y sellar completamente el túnel con tierra. De lo contrario, la fuerza de la explosión regresaría por la galería. Después encenderían la mecha, pero los austríacos también excavaban. Cuando ambos túneles se encontraban, los defensores irrumpían en las galerías turcas y comenzaban feroces combates subterráneos bajo la tenue luz de las lámparas. Entraban en acción picos, palas y pistolas. Los defensores lograron colocar una pequeña carga propia y volar una galería otomana. El techo se derrumbó, sepultando el túnel junto con los zapadores heridos. Sin embargo, el 12 de agosto de 1683, los otomanos consiguieron detonar su primera gran mina. La explosión fue tan poderosa que media ciudad tembló. La mina destruyó las fortificaciones avanzadas y creó una rampa de escombros. Los turcos se lanzaron inmediatamente al asalto e intentaron tomar el rebellín. Los defensores los recibieron con granadas y rechazaron ataque tras ataque. A comienzos de septiembre, todas las defensas avanzadas habían desaparecido. Las minas alcanzaban ya los propios baluartes, la principal línea defensiva de Viena. La gran esperanza de la ciudad era la llegada de ayuda exterior. Starhemberg enviaba mensajeros cada día. Campesinos, mercenarios y voluntarios intentaban atravesar el cerco turco. Todos morían. Los turcos habían establecido una doble línea de puestos de vigilancia. A cualquiera que encontraban fuera de las líneas lo registraban. Si hallaban cartas, era torturado y ejecutado. 12 mensajeros murieron durante el primer mes del asedio. Entonces, se ofreció voluntario Georg Franz Kolschitsky, un cosaco zapórogo que había caído prisionero de los turcos y había aprendido el idioma hasta hablarlo sin acento. Conocía las canciones, las costumbres y las oraciones turcas. Antiguo cosaco, ahora era comerciante en Viena. Kolschitsky y su sirviente, Georg Mikhailovich, que también hablaba turco, se vistieron con túnicas. Se colocaron turbantes y tomaron cestas con mercancías, como si fueran vendedores ambulantes. Durante una salida nocturna de la guarnición, abandonaron las murallas
y atravesaron el campamento turco. Cantaban canciones turcas en voz alta, como hacían los comerciantes. Los centinelas los detuvieron varias veces. Kolchitsky bromeaba, respondía en turco e incluso regañaba a su compañero. Se comportaba exactamente como un auténtico otomano. En un lugar, un oficial turco los invitó a sentarse junto al fuego. Les ofreció pilaf y les preguntó de dónde venían. Kolchitsky mencionó una ciudad ficticia de Anatolia. El oficial asintió y los dejó marchar. Atravesaron todo el campamento. Durante varios días caminaron por aldeas donde los campesinos estuvieron a punto de matarlos al confundirlos con auténticos otomanos. Finalmente llegaron hasta el comandante en jefe de las fuerzas austríacas. Mientras tanto, en Viena comenzaron el hambre y la epidemia. La contaminación del agua, el calor y las montañas de cadáveres sin enterrar provocaron una epidemia de disentería conocida como la diarrea roja. La enfermedad causaba más muertes que las armas. Incluso Starhemberg enfermó. En el consejo de la ciudad comenzaron a escucharse voces que proponían la rendición. La guarnición disminuía cada día y la epidemia afectaba tanto a los soldados como a los habitantes que aún permanecían en la ciudad. Pero Kolchitsky regresó con una noticia. El ejército aliado se estaba reuniendo y pronto marcharía en ayuda de Viena. La noticia elevó la moral de la guarnición y puso fin a las discusiones sobre la rendición. Y en efecto, el ejército aliado se estaba reuniendo. El ejército aliado realmente se estaba reuniendo. La amenaza no era comprendida solo en Viena. Quien más daba la voz de alarma era el Papa Inocencio XI, que veía en la invasión otomana una amenaza para todo el mundo cristiano. Fue él quien logró unir a gobernantes divididos y enfrentados entre sí. El Papa envió dinero, financió generosamente la guerra con fondos de Roma, negoció, reconcilió y apresuró a los aliados. Se convirtió en el principal impulsor de la coalición. Ya en primavera, gracias a sus esfuerzos, se había firmado un acuerdo. El emperador austríaco Leopoldo I y el rey polaco Juan III Sobieski pactaron que, si los turcos sitiaban Viena, Polonia acudiría en su ayuda, y si el enemigo atacaba Cracovia, los austríacos acudirían en ayuda de Polonia. Ahora, aquel acuerdo cobraba vida. Las fuerzas del Sacro Imperio Romano Germánico y de la Mancomunidad Polaco-Lituana comenzaban a concentrarse. Llegaban los príncipes alemanes, sajones, bávaros y tropas de los estados del sur de Alemania. Desde el este avanzaba Juan Sobieski al frente del ejército polaco. Mientras tanto, la situación en Viena era crítica. El 2 de septiembre, una explosión derrumbó por primera vez parte del muro de un bastión. El 4 de septiembre, nuevas detonaciones sacudieron las defensas y enormes brechas aparecieron en los bastiones. Los genízaros se lanzaron al asalto. Los defensores los recibieron con granadas y fuego de mosquete, y cuando los otomanos lograban acercarse, los combatían cuerpo a cuerpo. Los genízaros eran arrojados de nuevo al exterior. Las brechas se reparaban y detrás de ellas se levantaba una nueva línea defensiva. Pero la guarnición se agotaba y la pólvora estaba casi agotada. Los hombres estaban exhaustos hasta el límite y se desplomaban de cansancio incluso durante la guardia. Starhemberg promulgó una orden. Cualquiera que fuera encontrado dormido en su puesto sería ejecutado. El 6 de septiembre, los otomanos hicieron estallar otro tramo de muralla, y los genízaros estuvieron a punto de irrumpir en la ciudad. Aquel ataque estuvo muy cerca de convertirse en el final de Viena, pero el propio Starhemberg dirigió el contraataque. Reunió tropas alrededor de la brecha y ordenó trasladar urgentemente la artillería. La abertura en la muralla tenía unos 9 metros de ancho. Una y otra vez los otomanos se lanzaban a través del estrecho paso. Allí su superioridad numérica perdía gran parte de su ventaja. Frente a ellos se desplegaba una amplia línea de defensores que cubría la brecha con granadas, y cuando los atacantes lograban penetrar, abría fuego con mosquetes. Cuando la artillería austríaca llegó a la posición, los cañones fueron cargados con balas de hierro y plomo. Entonces,
comenzaron a disparar. La metralla lanzada a quemarropa cegaba filas enteras de asaltantes. Pero los turcos también respondían. Los jenízaros, la infantería de élite del sultán, disciplinada y valiente hasta el fanatismo, avanzaban hacia una muerte casi segura. Desde la brecha volaban sus granadas y cuando conseguían acercarse lo suficiente, comenzaban feroces combates cuerpo a cuerpo en los que morían cientos de defensores. Apenas cayó la noche, los austríacos excavaron un foso ya dentro de la ciudad, detrás de la brecha, y levantaron un terraplén con la tierra extraída. En la cima clavaron una empalizada de estacas afiladas. Sobre el terraplén, colocaron cañones y apostaron tiradores. Ahora, incluso si los turcos tomaban la brecha, caerían en el nuevo foso y se encontrarían frente a otra línea defensiva. La empalizada se convirtió en el último bastión. Si era atravesada, la ciudad caería. Aquella misma noche, Starhemberg lanzó por primera vez cohetes de señales desde la aguja de la Catedral de San Esteban, el punto más alto de la ciudad. Una señal de socorro, un desesperado llamamiento de ayuda. Los turcos interpretaron aquellas luces como el presagio de una victoria cercana. Mientras tanto, el ejército cristiano aliado se reunía junto al Danubio. Construyeron un puente. Las unidades dispersas cruzaron a la misma orilla y se unieron en un solo ejército. Se reunió una fuerza de 70.000 hombres. 18.000 de ellos eran jinetes. Su núcleo lo formaban 3.000 húsares alados de Juan Sobieski. El ejército contaba además con decenas de piezas de artillería. El mando supremo de todas las fuerzas fue entregado a Sobieski. 10 años antes, en Jotín, había derrotado a un ejército otomano, una victoria que resonó por toda Europa y lo elevó al trono. La nobleza polaca eligió al gran comandante como rey. Sobieski condujo al ejército por la ruta más difícil, a través del bosque de Viena. Aquella región formaba las estribaciones más orientales de los Alpes, colinas de varios cientos de metros de altura, atravesadas por barrancos y arroyos, con pendientes pronunciadas y cubiertas por densos bosques. Comenzaron las lluvias otoñales. Decenas de miles de hombres ascendían por empinadas laderas, se abrían paso entre la espesura, descendían a barrancos y volvían a trepar cuesta arriba. Los cascos de bueyes y caballos se hundían y resbalaban en las pendientes embarradas. Los cañones eran arrastrados a mano con cuerdas. Las ruedas atascadas en el barro eran liberadas una y otra vez. Las piezas eran bajadas con sogas a los barrancos y luego arrastradas hasta la ladera opuesta. El ejército avanzaba lentamente, extendido a lo largo de los senderos montañosos. Mientras tanto, cada día se elevaban sobre Viena las luces de los cohetes de señales. En la muralla se abrió una segunda brecha. Ahora había dos. La guarnición apenas alcanzaba para cubrir ambas con sus propios cuerpos. Ya no quedaban reservas. Todo aquel que aún podía empuñar un arma era enviado a las brechas. Bajo tierra, los turcos preparaban el golpe final. Bajo una de las brechas colocaron una enorme carga de pólvora, una mina destinada a abrir aún más el paso, derrumbar de una sola vez una gran sección de las defensas y finalmente abrir el camino hacia la ciudad. Barril tras barril de pólvora era transportado a la cámara subterránea. Una sola explosión de ese tamaño y todo el ejército otomano irrumpiría en Viena. Para el 12 de septiembre, de los 16.000 hombres de la guarnición capaces de combatir, quedaban apenas unos 2.000. Muchas unidades habían sido prácticamente destruidas, y una gran parte de los defensores estaba herida o tan agotada que ya no podía combatir. Al amanecer del 12 de septiembre, una señal luminosa apareció sobre el bosque de Viena. La ayuda había llegado. La ciudad estalló en júbilo. Por las murallas corrió un grito: ¡Refuerzos! ¡Refuerzos! Algunos no podían creer lo que veían. En las alturas, por encima del mar de tiendas otomanas, comenzó a desplegarse una inmensa masa de tropas bajo la luz de la mañana. Regimiento tras regimiento, estandarte tras estandarte, el ejército aliado aparecía sobre las colinas.
Las tropas se alineaban a lo largo de la pendiente, mirando hacia abajo, hacia el campamento turco. Kara Mustafa desplegó sus fuerzas para enfrentarse a la nueva amenaza. Retiró parte de la artillería de las posiciones de asedio y la orientó hacia el bosque de Viena. Contra el ejército aliado, envió la mayor parte de sus fuerzas. A sus mejores soldados, los jenízaros, los dejó para rematar la toma de la ciudad. El gran visir nunca creyó que un ejército tan grande pudiera atravesar las laderas y barrancos del bosque de Viena. Por eso no bloqueó los pasos ni fortificó su retaguardia con antelación. Los turcos levantaron apresuradamente líneas defensivas para prepararse ante un ataque desde las alturas. Los aliados avanzaron en dos alas. La izquierda, austríacos, sajones, bávaros y franconios, entró en combate primero. La derecha, formada por los polacos, avanzaba más lentamente. Le había correspondido el terreno más difícil y aún seguía abriéndose paso a través del bosque. Hacia media mañana, la artillería aliada alcanzó las alturas y abrió fuego desde arriba contra las posiciones otomanas. En el ala izquierda se desarrolló una dura batalla de encuentro. Los turcos rechazaron el primer ataque y lanzaron inmediatamente un contraataque. Los aliados apenas lograron contenerlo. Pero los cañones situados en las alturas abrían una y otra vez brechas en las filas turcas. Y poco a poco los aliados fueron empujando a los otomanos cuesta abajo. Al mediodía, finalmente, los polacos llegaron al campo de batalla. El ala derecha se desplegó en orden de combate. Ahora el ejército aliado estaba listo para asestar el golpe decisivo. Pero Sobieski no lanzó la caballería de inmediato. Los húsares alados no podían cargar ni mantener la formación en laderas boscosas, barrancos y viñedos. Necesitaban terreno abierto. Al caer la tarde, los turcos fueron expulsados de las alturas y el combate descendió hacia la pendiente más suave situada frente al campamento otomano. Por fin, la caballería podía atacar. Los húsares alados eran caballería pesada. A finales del siglo XVII, este tipo de caballería armada con largas lanzas era considerada obsoleta en Europa. Casi todos los ejércitos habían pasado a utilizar caballería ligera. Todos excepto los polacos. Ellos perfeccionaron la caballería pesada hasta convertirla en una de las fuerzas más temibles de su tiempo, y la llamaron húsares. Bajo cada húsar cabalgaba un caballo híbrido polaco tártaro, especialmente criado. Fuerte, rápido y resistente. La exportación de estos caballos estaba prohibida. En la mano llevaban una lanza de 5 metros, más larga que la de cualquier enemigo. Sobre el cuerpo, a menudo, una coraza dorada. Encima de la armadura llevaban la piel de un depredador, leopardo, tigre o lobo. Y a sus espaldas, las famosas alas que zumbaban durante la carga, asustando a los caballos enemigos y sembrando el terror entre la infantería. El caballo podía alcanzar los 40 kilómetros por hora. Los húsares eran pesados y veloces al mismo tiempo. Un ariete blindado capaz de lanzar ataques fulminantes. Era una baza que nadie más poseía. Y todo aquello costaba una fortuna. El equipamiento de un solo húsar solo estaba al alcance de las familias más ricas. Solo los nobles podían servir como húsares. Y esta caballería de élite era el orgullo de toda la mancomunidad polaco-lituana. Al caer la tarde, toda la caballería aliada se forma para el golpe decisivo. Los polacos en el ala derecha y el resto de los aliados a la izquierda. Unos 18,000 jinetes se preparan para cargar simultáneamente a lo largo de todo el frente. La mayor carga de caballería de la historia. Al frente de los húsares polacos cabalga el propio rey Juan III Sobieski. Las lanzas se bajan y por toda la ladera, de extremo a extremo, la avalancha se precipita cuesta abajo. Crece un estruendo ensordecedor. El galope de miles de cascos hace temblar la tierra. Sobre el muro de jinetes en movimiento resuena el grito: ¡Jesús, María, salvadnos! Los otomanos apenas logran disparar una salva de artillería y unas pocas descargas de mosquete.
Las lanzas de 5 metros de los húsares atraviesan las filas turcas a toda velocidad. La marea de caballería aplasta y hunde a los otomanos en el suelo. Los húsares cambian entonces a los sables y se abren paso hacia las profundidades del ejército enemigo. La defensa otomana se desmorona. Kara Mustafa intenta detener el colapso y lanza sus reservas. Él mismo entra en combate al frente de su escolta, sable en mano. Casi toda su unidad es aniquilada. Sus sirvientes lo agarran por la fuerza y lo arrastran lejos del combate. Mientras tanto, bajo las murallas de la ciudad, la explosión esperada nunca llega a producirse. Los defensores habían descubierto la mina enemiga a tiempo. Irrumpieron en la cámara subterránea y derrumbaron la galería otomana. Los genízaros, que habían quedado encargados de rematar la toma de la ciudad, lanzan un último asalto. Avanzan por 2 estrechas brechas abiertas en la muralla, donde la guarnición resiste con sus últimas fuerzas. Los genízaros combaten con ferocidad. Oleada tras oleada se estrella contra las brechas. Y de repente, las oleadas cesan. El asalto se detiene de golpe. El gran visir ha ordenado la retirada. Kara Mustafa huye con los restos de su ejército. La retirada es tan apresurada que los otomanos abandonan todo. En el campamento quedan cañones, tiendas, convoyes de pólvora y provisiones, además de enormes rebaños de ganado. Al caer la noche, los vencedores recorren el campamento turco abandonado. Lo que encuentran supera toda imaginación. No era un campamento militar, era una ciudad ambulante. La tienda de Kara Mustafa se alzaba en el centro. Por tamaño, parecía una pequeña catedral. En su interior estaba revestida de seda verde y roja. Sobre el suelo se extendían alfombras persas tan grandes que podrían haber albergado a una docena de caballos. Había muebles tallados, vajilla de plata, y sobre una mesa, una carta inacabada dirigida al sultán. En una tienda vecina se encontraba el harén del gran visir. Algunas de sus esposas y concubinas lograron escapar con el ejército otomano. Otras fueron capturadas. Más allá había jaulas con animales y aves exóticas traídos de todos los rincones del Imperio Otomano para entretener al visir en sus momentos de ocio. En los convoyes había cientos de camellos, rebaños de ovejas, caballos árabes, 8,000 carros vacíos preparados para transportar el botín de Viena. En el arsenal quedaron cerca de 150 cañones. Entre los trofeos se encontraban decenas de estandartes otomanos. Uno de ellos fue confundido erróneamente con el estandarte sagrado del profeta. Sobieski envió los estandartes a Roma al Papa Inocencio XI. Junto con ellos envió un breve mensaje de victoria. Parafraseando las famosas palabras de César, escribió: «Vinimos, vimos, Dios venció». Pero el verdadero estandarte sagrado logró ser salvado por Kara Mustafa. Entre los trofeos también aparecieron cientos de sacos de café, una bebida todavía poco conocida en Europa. Aquellos sacos fueron entregados como recompensa al comerciante Yuri Kulchitsky. Más tarde abriría una cafetería en Viena y se convertiría en uno de los principales difusores del café en Europa. A la mañana siguiente de la batalla, Sobieski entró en Viena. Los habitantes salían a las calles, tocaban sus botas y acariciaban a su caballo. Starhemberg lo recibió en las puertas de la ciudad. Los dos comandantes se abrazaron. Starhemberg llamó a Sobieski Salvador. Sobieski, por su parte, elogió la resistencia de los defensores. Casi de inmediato se ordenó reparar las murallas dañadas por si los turcos regresaban. Pocos días después, el emperador Leopoldo regresó a Viena. El encuentro entre el emperador y Juan Sobieski fue frío y formal. Jacobo Sobieski, el hijo de 15 años del rey polaco, se acercó al emperador y le besó la mano en señal de respeto. Leopoldo se volvió sin responder. El emperador temía que Europa atribuyera la salvación de Viena principalmente a la mancomunidad polaco-lituana. Para los polacos, aquella actitud parecía una muestra de ingratitud y arrogancia imperial.
Los panaderos vieneses celebraron la victoria horneando bollos con forma de media luna otomana. La idea era devorar al enemigo cada mañana. Así, según la leyenda, nació el croissant. Y también, según la leyenda, María Antonieta llevaría más tarde este pastel a Francia desde su Viena natal. La victoria de Viena fue llamada la batalla que salvó a Europa, y el Papa Inocencio XI proclamó a Sobieski como el salvador del mundo cristiano. Tras la batalla, el Papa consiguió transformar la alianza temporal en una coalición permanente contra los otomanos, la Santa Liga. La Santa Liga expulsaría gradualmente a los otomanos de Europa Central. Después de la derrota, Kara Mustafa buscó culpables y ordenó ejecutar a varios comandantes, pero pronto fueron a buscarlo a él. Los enviados de Mehmed IV le leyeron la sentencia. El gran visir realizó sus abluciones y rezó. Luego le colocaron un cordón de seda alrededor del cuello, lo retorcieron y 2 hombres tiraron desde lados opuestos. A los altos dignatarios les correspondía una ejecución sin derramamiento de sangre. Después, le cortaron la cabeza y la enviaron al sultán en una bolsa de terciopelo. Si te ha gustado el video, apóyalo con un me gusta y una suscripción.